buenas, bienvenidos ya al tiempo de información, al tiempo de actualidad aquí en Mírame Televisión. Y la actualidad inevitablemente pasa por conocer la última hora de la crisis del coronavirus. Y la última hora también pasa en este caso por las medidas que prácticamente a diario estamos conociendo que aprueba el Gobierno central. Hoy ha habido de nuevo rueda de prensa, hoy de nuevo se ha aprobado un Real Decreto con nuevas medidas sociales y económicas. El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha estado en esa rueda de prensa para explicar una de esas iniciativas más esperadas, en este caso la protección para aquellos trabajadores temporales que se queden sin trabajo por culpa de la crisis del coronavirus y que no tengan pues derecho a la prestación por desempleo. Esto decía hoy Pablo Iglesias y lo anunciaba ya en rueda de prensa. Ponemos en marcha una prestación especial consistente en el 80% del indicador público de renta de efectos múltiples, el IPREM, es decir, unos 440 euros al mes para todos los trabajadores temporales a los que se les haya extinguido su contrato después de la declaración del estado de alarma y que no tenían el tiempo mínimo para acceder a la prestación por desempleo. Esta medida pretende que los trabajadores temporales que se han quedado sin trabajo tengan un trato equivalente al de los trabajadores que han sido afectados por ERTEs y que han podido recibir su correspondiente prestación. Además, el paquete que hoy aprobamos incluye una prestación específica en forma de subsidio por desempleo para todas las personas trabajadoras del hogar que hayan tenido que dejar de prestar servicios, total o parcialmente, como consecuencia de la crisis, o cuyo contrato se haya extinguido con posterioridad a la declaración del estado de alarma. Las personas trabajadoras del hogar, la gran mayoría mujeres, hacen un trabajo importantísimo y, por desgracia, muy poco reconocido, limpiando, cocinando, cuidando niños o a personas mayores. No puede ser que otra vez las grandes olvidadas en lo que se refiere a los derechos sociales y la protección social sean las trabajadoras del hogar. Un subsidio también para las trabajadoras del hogar, lo explicaba Pablo Iglesias en rueda de prensa, pero todas estas medidas que se están aprobando además se alargarán como mínimo durante un mes cuando se decrete el final del estado de alarma. Así lo anunciaba hoy también Nadia Calviño, la ministra de Asuntos Económicos, que también comparecía junto al vicepresidente en rueda de prensa. Ante el alargamiento del estado de alarma, se prorroga la duración de las medidas excepcionales hasta un mes después del fin de este estado de alarma, aquellas medidas que no tengan un plazo específico ya predeterminado en los distintos reales decretos ley que hemos ido adoptando. Además, este Real Decreto Ley de hoy adopta un amplio catálogo de medidas que siguen fielmente los tres ejes prioritarios a los que se ha referido la ministra portavoz. Reforzar la lucha en el campo sanitario, apoyar a los ciudadanos, los autónomos, los trabajadores, especialmente los más vulnerables, y apoyar el mantenimiento del tejido productivo para evitar un impacto más duradero sobre la actividad económica y el empleo. Entre esos sectores más vulnerables o más afectados por los efectos de la crisis económica se encontraba el colectivo de autónomos, que suponen más del 90% del tejido empresarial del país y en concreto de la Comunidad Canaria. Para ellos también hay medidas que consideran desde los colectivos de autónomos que llegan tarde, pero que veremos si en la práctica consiguen paliar esos efectos negativos que está teniendo la crisis del coronavirus. Estas son las medidas que anunciaba, o parte de ellas, la ministra Nadia Calviño. De acciones que tienen un foco muy claro en el caso de los autónomos. Ya he mencionado alguna, pero además se habilita a la Seguridad Social para dar una moratoria en el pago de las cotizaciones durante 6 meses para empresas y autónomos. Se permite también un aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2020 y se proporciona una moratoria del pago de las cuotas por los días trabajados en el mes de marzo, una moratoria sin intereses. Medidas generales que afectan a todos los ciudadanos del país, que en este caso se puedan beneficiar de ellas, pero nosotros aquí en Mírame Televisión seguimos muy de cerca también la cercanía y en este caso a las administraciones locales y cómo se está afrontando esta crisis del coronavirus desde los distintos ayuntamientos, desde los distintos municipios de las islas. Hoy queremos hacer una parada en el municipio tinerfeño de Arafo y para ello ya nos acompaña, ya podemos saludar a su alcalde, a Juan Ramón Martín. Juan Ramón, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias a Mírame Televisión por darme esta oportunidad de dirigirme a los vecinos de Arafo, a los araferos, a las araferas y al resto de los televidentes. Empezamos un poco por las medidas generales, ahora hablaremos en concreto de qué está haciendo el ayuntamiento, pero estamos conociendo prácticamente a diario muchas noticias, muchas medidas que se toman desde el Gobierno central. ¿Qué opinión le merecen, insisto, en líneas generales, estas iniciativas que se están poniendo sobre la mesa para paliar los efectos de la crisis del coronavirus? Está claro que estamos en una situación excepcional y se están tomando medidas excepcionales.
Todos los días, como usted bien dice, son una cantidad ingente de medidas, de decretos, hoy reales decretos, que hay que adaptar y que hay que aplicar a la realidad municipal. Obviamente estamos ante una crisis sanitaria evidente y tenemos que ya empezar a paliar lo que es lo que va a ser unas repercusiones económicas también muy grandes. Por lo tanto, obviamente todas las medidas que sirvan para paliar, por un lado, la crisis sanitaria en la que estamos y después la crisis económica que obviamente va a seguir después de este parón tan brusco, pues tendremos que analizarlas y empezar a adaptarlas municipalmente. Dentro de lo que está en la mano de los ayuntamientos, que bueno, al fin y al cabo pues tienen las competencias que tienen y prácticamente son nulas en materia sanitaria, pero sí que tienen también competencias sobre sus propios tributos, tasas, y tienen una serie de ayudas sociales que dependen de la tramitación municipal. ¿Qué han hecho los ayuntamientos y en concreto el Ayuntamiento de Arafo? ¿Qué medidas han tomado en estos días? Bueno, nosotros hemos tomado una serie de medidas, incluso antes de que apareciera el Real Decreto, con nuestra realidad municipal. Sanitariamente hablando, la prevención que tenemos que tener en nuestro centro geriátrico María Auxiliadora, nuestro centro sociosanitario, pues desde un primer momento, incluso antes de que fuera obligado, nosotros ya habíamos tomado medidas como era la suspensión del servicio de día, la restricción de las visitas a los usuarios, es decir, ya habíamos tomado una serie de medidas. También estos días estamos tomando una serie de medidas con la población más vulnerable de nuestro municipio, es decir, por un lado, las personas mayores, aquellas personas que viven solas, aquellas personas que tienen problemas de movilidad. Hemos creado un servicio para las gestiones diarias, para que esto compaginando también lo sanitario con lo social, ¿no? Para que no tengan que salir de sus casas estos días. También hemos mantenido, por ejemplo, la ayuda del servicio, el servicio de ayuda a domicilio, lo hemos mantenido sin merma alguna. Incluso lo que hemos hecho es agilizar aquellas solicitudes que teníamos previo al decreto de estado de alarma, agilizarlas para que ningún arafero ni ninguna arafera se quede sin este servicio. Por otro lado, también hemos adoptado las medidas de aplazamiento del pago de tributos hasta el final de este estado de alarma. Después ya diremos los siguientes plazos y también estamos analizando nuestros presupuestos municipales, que aún no lo habíamos aprobado, lo íbamos a aprobar los primeros días de la semana siguiente del 14 de marzo, íbamos ya a aprobarlos definitivamente, pues lo que ahora hay que, digamos, tirarlos al suelo y hacer unos presupuestos completamente diferentes, donde obviamente las partidas sociales tendrán que tener una cabida aún más destacada que la anterior. Por tanto, entiendo que van a tener que elaborar unas nuevas cuentas a raíz de todo lo que ha sucedido, porque todavía no habían aprobado las el presente ejercicio. Completamente. Hay un 2020 antes del 14 de marzo y hay un 2020 posterior al 14 de marzo. Y el 2020 posterior al 14 de marzo es un año donde el carácter social de los presupuestos tiene que tener una importancia sobrenatural. Tenemos que atender a las necesidades de un pueblo que tiene la realidad que tiene y que se va a ver perjudicado como todo el país por este parón tan brusco. Hay una petición generalizada de los alcaldes para que puedan utilizar el superávit de las corporaciones municipales. Imagino que Arafo se suma también a esa petición. Sí, aunque nos unimos a esa petición, aunque hay que contextualizar esa petición en nuestra realidad. Arafo tiene un plan de ajuste, es de los pocos municipios que aún mantiene y que tiene que cumplir con ese plan de ajuste. Se pidió en el 2012, tiene 10 años de vigencia, es decir, hubo un año de carencia en medio, es decir, que el plan de ajuste lo tendremos hasta a principios del 2023. Por lo tanto, el superávit de los presupuestos del año anterior lo tenemos comprometido para el pago de esa deuda. Esto quiere decir que Arafo afronta este momento aún en peores condiciones y por lo tanto tenemos que atender a la realidad
nuestro municipio y de otros municipios que también están con estas dificultades económicas. Nosotros no estamos en disposición de hablar de ese superávit para gasto social, porque el poco superávit que tenemos lo tenemos comprometido para el pago de ese plan de ajuste, para el pago de esa deuda. ¿No cree que en una situación... le quería preguntar si no cree que en una situación así, para los casos de aquellas corporaciones municipales como la Arafo, que todavía mantengan deuda, que no estén saneadas, sería bueno que se pudiera hacer una moratoria, digamos, de ese plan de ajuste? Sabemos que todo esto depende mucho de Europa, pero ¿no cree que sería necesario también para estos casos que el dinero no vaya ahora para pagar deuda, sino para pagar estas necesidades que están surgiendo? Obviamente, tanto una moratoria como planes especiales, inyecciones económicas, porque nosotros, digamos, que salimos en esta carrera que se iniciará después de que se acabe el estado de alarma, muchos pasos por atrás. Vamos a tener la misma necesidad, los vecinos de Arafo tendrán las mismas necesidades que el resto de los municipios, pero no estaremos en las mismas condiciones de afrontar esas necesidades. Por lo tanto, llámese moratoria, llámese otras inyecciones especiales, específicas de dinero, pero está claro que el gobierno regional tiene que atender a las peculiaridades de municipios como el Arafo. Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada de Mírame Televisión y por supuesto le deseamos mucha suerte en ese trabajo diario ahora mismo en una situación de crisis en la que todos tenemos que estar unidos. Si me permite, para finalizar, David, me gustaría pues hacer un agradecimiento al pueblo de Arafo, a todos los araferos y a todas las araferas, porque están cumpliendo en su inmensa mayoría con el confinamiento en sus casas. Tenemos que ser generosos. Arafo es un pueblo muy generoso y tenemos que ser generosos con nuestras familias. No podemos ni exponernos ni exponerlos a ellos. Tenemos que ser también generosos con aquellas personas que están velando por nuestra integridad. Tenemos que ser generosos con la policía local, tenemos que ser generosos con Protección Civil, tenemos que ser generosos con nuestros sanitarios, tanto araferos que están trabajando en instituciones sanitarias, hospitales, en residencias, en hospitales privados, como los sanitarios que hacen su labor en nuestro municipio. Por lo tanto, no podemos ni exponernos ni exponerlos a ellos. Y sobre todo, tenemos que ser generosos con todos los trabajadores del Centro Geriátrico María Auxiliadora, que cuando hablo de ellos hablo con pasión. Por lo tanto, se están partiendo el cuero, vulgarmente dicho, para que en nuestra residencia no haya contagio. Por lo tanto, además de agradecerles su labor, el del centro sociosanitario, al resto de los araferos tenemos que hacer nuestro trabajo ahora, que es quedarnos en nuestras casas y no exponernos a nosotros ni exponerlos a ellos. Muchísimas gracias. Alcalde, gracias. Nos sumamos también a ese mensaje y muchísimas gracias, como decía, suerte en estos momentos complicados, que es necesaria también tener una gestión responsable. Muchas gracias, muchísimas gracias. Seguimos avanzando porque hablábamos antes de esas medidas que se han anunciado hoy para los autónomos. Era uno de los colectivos, digamos, olvidados hasta ahora por las medidas del gobierno, que por lo menos no estaban conformes con esas iniciativas que se han puesto para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Otro de los colectivos hasta ahora olvidado era el de los inquilinos, las personas que viven de alquiler. El domingo, en ese Real Decreto, en ese último Real Decreto que se emitió a última hora de la noche del domingo, pues vienen también unas medidas para los que viven de alquiler, las personas que viven de alquiler. No es lo mismo que la moratoria de las hipotecas. Realmente no es lo mismo porque estamos hablando de un préstamo, eso sí, con unas condiciones privilegiadas que va a salir para poder ayudar a las personas que no puedan pagar el alquiler como efecto, como consecuencia de la crisis del coronavirus. Para explicarnos esto un poco mejor y para conocer también la reflexión que han hecho, vamos a hablar con el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria. Y vamos a conectar con José Cardona para que nos cuente cuál es la visión y nos explique un poco en qué consisten estas medidas que se aprobaban a última hora del domingo de cara a las personas que viven de alquiler y a las personas también pues, que arriendan, lógicamente, esos inmuebles. José Cardona, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, David? Pues nada, simplemente un poco repasar. Hemos conocido esas medidas que se aprobaban en el Real Decreto del domingo, pero ¿qué análisis hacen, qué reflexionasen de esas medidas para, en este caso, los inquilinos? Bueno, a bote pronto, bueno, en primer lugar hay que esperar a ver las medidas detalladas en el BOE que publicarán, supongo que para mañana, pero las medidas del gobierno, según nuestra postura, no están pensadas para rescatar a la población más vulnerable. Esta población ya se quedó fuera del llamado escudo social en la primera batería de medidas y creemos que en realidad protegen los beneficios de los arrendadores.
A los más pobres se nos pide arrimar el hombro y mientras el gobierno aumenta la deuda pública para que el mercado inmobiliario, que recordemos que ha protagonizado una de las especulaciones más grandes de los últimos años, conserve sus ingresos. Y esto en realidad es gravísimo porque ya el sector inmobiliario recibe enormes beneficios fiscales. Los pequeños propietarios, por ejemplo, tienen una exención del 60% en el IRPF y los fondos buitre no pagan impuestos de sociedades. Entonces, nosotros creemos que el gobierno no tiene en cuenta la realidad de muchas familias, sobre todo en Canarias, que están ante una situación insostenible, ya que vamos a recordar cifras antes de la crisis, antes de la pandemia, en condiciones normales, que teníamos en Canarias 900 desahucios por trimestre, la mayoría por impago de alquiler. Tenemos además los sueldos más bajos de todo el Estado, un 40% de la población en riesgo de exclusión social. Tenemos también un 35% de pobreza infantil. Y además de esto, pues en toda Europa, en el Estado español es donde más dinero se destina a pagar el alquiler. Y los precios han subido un 40% de media desde 2013. Por poner un dato, en la provincia de Las Palmas es de 997 euros. Es decir, es insostenible, muy por encima del salario mínimo interprofesional. Y además, en Canarias estas medidas pues, son realmente ineficientes porque es la región de todo el Estado donde más viviendas están en régimen de alquiler, casi un 35%. Entonces, creemos que las medidas son ineficientes y que dejan muchísima población fuera. Por eso hemos iniciado la huelga de alquileres desde el 23 de marzo, una huelga de alquileres enmarcada en una huelga de alquileres internacional que exige la suspensión de alquileres, la renta básica universal y la socialización de viviendas abandonadas en manos de entidades financieras y fondos buitres para ponerlas a disposición de personas sin hogar. Es decir, esas son nuestras líneas rojas. O sea, principalmente entiendo que lo que piden es una moratoria similar a la que ha ocurrido con las hipotecas y no un préstamo como el que en este momento se ha aprobado por parte del Gobierno. Sí, más que moratoria, porque la moratoria implica volver a pagar después. Es decir, nosotros exigimos la suspensión directa, porque lo que no puede hacerse es, y menos con unos microcréditos, que es lo que ha propuesto el Gobierno, que obedecen a un razonamiento muy peligroso. Es decir, las familias tienen un microcrédito, reciben un microcrédito por parte del Gobierno, que aunque sea a interés cero, implica una deuda, porque van a tener que devolverlo. Y hay que tener en cuenta los datos que he dado antes. Es decir, el precio del alquiler está desorbitado. Y mientras las familias se endeudan y se endeudarán cuando pase la crisis del COVID-19, los arrendadores seguirán recibiendo todos sus ingresos. Es decir, esto no se puede endeudar a la población, no se puede cargar más a las familias que ya están pagando un alquiler elevado, muy elevado, para que los arrendadores no pierdan dinero. Entiendo que ustedes consideran que una vez que pase, si se mantienen estas medidas, una vez que pase toda esta crisis del coronavirus, la situación será igual o peor que antes, que ya estaba, bueno, con esos datos que has dado, pues bastante complicada para las personas que viven de alquiler a raíz pues, de la especulación que hay en la subida de los precios. Eso es, y no solo eso, sino no es que vaya a ser peor que... Es decir, va a ser peor que antes, lo que quiero decir, porque además de la situación insostenible, recordemos la cifra de desahucios trimestrales, que es una barbaridad, se va a sumar la deuda de estas personas con el Estado. Entonces se va a aumentar incluso el precio. Y vamos a ver en qué condiciones estamos cuando pase el confinamiento. Entonces, por eso nosotros creemos que las medidas son insuficientes. Otra cuestión que a mí me parece importante señalar es que la prestación para trabajadores del hogar y para trabajadores temporales sin derecho a paro deja fuera a muchísimas personas, sobre todo en Canarias. Es decir, hay una parte importante de la población que trabaja sin nómina en todo el Estado. Ya no es que les resulte imposible pagar el alquiler, es que les va a resultar imposible incluso comprar alimentos. Muchas de estas personas pues se han afiliado, son afiliadas o personas que se han dirigido a nosotras, madres solteras que trabajan como trabajadoras domésticas sin nómina. Y entonces creemos que sin una renta básica universal estas personas se van a quedar totalmente desprotegidas.
José Cardona, gracias por exponernos esta visión y por acordarte también de otros colectivos que van a quedar, lógicamente, o que están de momento quedando desprotegidos ante esta situación. Veremos, como estamos conociendo medidas prácticamente a diario, veremos si se siguen poniendo sobre la mesa pues medidas de protección para estos colectivos, pero nosotros seguiremos dando voz a aquellos que intentan buscar, insisto, que se consiga ese escudo social de verdad para la población del país, en concreto, lógicamente, de Canarias. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti, Carlos. Nos vamos y seguimos con la programación, con este caso con la actualidad y con lo que nos ha dejado las noticias de los últimos días, lo que ocurría hace tan solo una semana con la noticia de la destitución de Teresa Cruz Oval. Sigue sacudiendo, lógicamente, la situación política de Canarias en medio de la crisis sanitaria. Solo ha habido una víctima política ahora mismo a nivel nacional y esa ha sido la consejera de Sanidad del Gobierno autonómico. Queremos hablar con Guillermo de la Barreda, que es portavoz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Con él podremos analizar y abordar la situación de la destitución de Teresa Cruz Oval, pero también cómo se encuentra en estos momentos nuestra sanidad y cómo está afrontando esta crisis del coronavirus. Vamos a saludar ya a Guillermo de la Barreda. Guillermo, muy buenas tardes. ¿Qué hay? Muy buenas tardes. Bueno, empezamos por la que fue la noticia política y que todavía colea, lógicamente, que es la destitución, si le parece, de Teresa Cruz Oval. ¿Cuál es la posición, la opinión que tienen desde la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública? Bueno, en principio ha sido una destitución un poquito sospechosa. Me explico. ¿Por qué ha sido sospechosa? Primero, porque es raro que en una crisis se haga dimitir a una persona sin haber cometido un enorme error. Eso en primer lugar. Pero si nosotros analizamos lo que ha hecho el gobierno, primero dice que la destituyen por no saber manejar la crisis y al día siguiente dicen que ha hecho un manejo de la crisis correcto. Yo creo que lo primero que tendría el gobierno es que ponerse de acuerdo. En segundo lugar, si analizamos los resultados que se están teniendo en estos últimos días, en estos últimos 4 días, nos damos cuenta de que el índice de contagios ha disminuido, que Canarias está dentro de los que mejor están llevando esta crisis, que el número de fallecidos y el número de ingresados está proporcionalmente por debajo de otras comunidades autónomas y dentro de los mejores resultados. Si tenemos en cuenta que si bien tenemos casi un 19% de contagios de profesionales, estamos por debajo de los niveles, por ejemplo, de Madrid, de Barcelona, etc. O sea, si estamos viendo que Guillermo, estos resultados... Guillermo, ese dato del contagio del personal sanitario es uno de los argumentos que se ha usado también en diferentes foros para especular con la posible causa. ¿No ha sido un motivo? ¿No tenemos una tasa elevada de contagios dentro del personal sanitario, como se ha dicho? Estamos en torno al 20%. Sí, pero los porcentajes que hay en otras comunidades autónomas son bastante superiores. Pero bueno, vamos a ver. Si por el contagio de los profesionales por no tener medidas es una razón para cesarla, tenían que cesar a las de muchas comunidades autónomas, porque este no es un problema solo de Canarias, es un problema de toda España. Pero es un problema de toda España por una razón muy sencilla. Esta crisis se está produciendo por la herencia de muchos lustros de una mala sanidad, de una mala gestión de sanidad. ¿Por qué digo una mala gestión de sanidad? Porque en salud pública no se ha invertido lo que se tenía que invertir. Esta mañana estaba leyendo yo en un periódico que un comisario de la Comunidad Europea decía que en toda Europa no se estaba preparado para hechos como este porque la inversión que se hacía para salud pública y para sanidad no era la correcta. Entonces, pues ninguna comunidad autónoma estaba preparada para esto. ¿Qué ha ocurrido? Que se ha tratado de paliar esto buscando el material. Pero en una época de crisis hay mucho tiburón y mucho carroñero que especula
con estos datos, con este tema. Y el mercadeo de los materiales con países que se niegan a exportar material o con otros que acaparan mucho, o simplemente con otros que tienen personajes que se dedican a vender, como ocurrió con lo que se vino a España de material no homologable, pues entonces ocurre lo que ocurre. Pero esto, que de falta de material, lo leerás en todas las comunidades autónomas. Entonces hay que echar a todos los consejeros de todas las comunidades autónomas. Ustedes entonces, ¿por qué creen ustedes que se ha tomado esta decisión? Mira, hay una cosa que es curiosa. Cada vez que la sanidad privada en Canarias se le molesta, por decirlo de alguna forma, no se le da todo lo que ella quiere, o entra en un periodo de baja forma, se produce un cambio de gobierno. ¿Qué pasó con Jesús Morera? Cuando quiso arreglar los conciertos, cuando quiso solucionar ese tema de la unidad en oncología que hay en el Negrín, que es el único hospital que tiene una unidad de este tipo privada dentro de un hospital público, crisis de gobierno y se le sacó del gobierno. Ahora ha habido una restricción de los envíos de pacientes a las clínicas privadas por una sencilla razón. Priva el tema que tenemos ahora mismo de la crisis. Y al mismo tiempo se estaba valorando una nueva fórmula de concertación, porque eso es necesario en este momento en Canarias. Entonces, hay demasiados factores todos unidos unos a otros que nos hacen sospechar de que esto, junto con un nombramiento de un comité, bueno, no de un comité, sino el comité asesor que se ha formado, está formado por magníficos profesionales y es un comité muy bueno y aplaudir. Yo conozco a muchos de ellos y es lo mejor que se podía poner. Pero se pone al mando de la consejería, el Servicio Canario de Salud, etcétera, etcétera, a personas vinculadas fundamentalmente con la sanidad privada, con un historial de vinculación con la sanidad privada. Y no hay que olvidar que la sanidad privada se diferencia de la pública en que la sanidad pública es una sanidad universal, completa para todo el mundo y gratuita, cuyo fin es la salud y la sanidad de los ciudadanos. Y la sanidad privada, como es lógico, sí, tiene un componente que es sus accionistas. Pero es que además se trata de tratar a un paciente de una enfermedad previo pago por un seguro, por lo que sea, pero no está preparada para temas de salud pública. Guillermo, eso creo que ha quedado bastante claro. La sanidad privada no está preparada para un asunto de salud pública. Esto evidentemente es una situación que perjudica a su negocio o al negocio que hace con la salud, pero sí, esto puede estar muy bien para explicar, o puede servir para explicar una de las causas que puede haber detonado la situación de la ya exconsejera, pero la gente está preocupada, Guillermo. La gente quiere saber, con nuestro sistema actual en Canarias, con la posibilidad, lógicamente, de intervenir los recursos de la sanidad privada, incluso con ese hospital de campaña que se está montando en el recinto ferial, ¿tenemos suficientes recursos para afrontar esta situación? Más allá de los materiales de seguridad, que es evidente que no los tenemos y que tienen que llegar en próximos días. Mira, vamos a ver, si vamos a tocar madera. Si se sigue en el camino que se está en este momento de contagio, tú fíjate que empezamos con un contagio de 6 a 1, o sea, cada 6 pacientes, cada paciente podía contagiar a 6 personas. En la primera semana de confinamiento se pasó de 4 a 1 y en este momento casi tenemos un contagio de 1 a 1, que es más o menos el contagio de una gripe, por ejemplo. Entonces, si seguimos así, si seguimos con la disminución de los diagnósticos de enfermedad, teniendo en cuenta, fíjate, que se han hecho más test y se han diagnosticado más enfermedades, la semana pasada había un incremento de contagio de un día para otro de casi un 15%. En estos últimos 5 días,
el índice de contagio está en el 1 y pico %, con lo cual se ha bajado muchísimo. Y yo me pregunto también, si tan mal lo estaba haciendo la consejera, ¿por qué lo que hizo la consejera está dando estos resultados? Porque no se pongan ahora nadie medalla de que un señor que tomó posesión hace un día o otro que tomó posesión hace 2 días es el que ha mejorado la situación en Canarias. Lo que yo quiero decir es que si seguimos esta curva, por decirlo de alguna forma, en este momento no hay una gran necesidad de hospitalizados, de camas de hospitalización, ni de camas de UBI, no están llenas todas, no hay una gran crisis como puede haber en Madrid o en Barcelona. Y si seguimos esta curva, yo creo que con los medios que tenemos aquí se puede salir perfectamente. Pero, ojo, hay que seguir con las medidas, porque en cualquier momento puede aparecer un rebrote en algún foco, por ejemplo, en un centro de mayores o en alguna cosa de esa, y puede disparar un poco los datos. Estaremos... Me gustaría decirte me gustaría comentarte una cosa. ¿Cuáles son los puntos más calientes en este momento del coronavirus? Madrid, Barcelona y las residencias sociosanitarias, ¿no? Sí. Madrid y Barcelona son las 2 comunidades autónomas que tienen mayor privatización de toda España. Y el 70% de las residencias de mayores son privadas. Esto quiere decir que no ha habido un control suficiente en esas residencias privadas por parte de los estamentos que tenían que hacerlo. Y el campo sociosanitario no es competencia de la Consejería de Sanidad, es competencia de otra consejería. O sea, no vayan a echar todas las culpas a lo mismo. Es competencia de otra consejería, competencia de los cabildos, del ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Guillermo, nos vamos, que nos hemos quedado sin tiempo, pero yo agradezco mucho esa reflexión porque al final es una voz crítica que normalmente no se encuentra y en estos momentos también, por supuesto, hacen falta hacer reflexiones críticas como la que escuchamos siempre de la voz de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública. Así que, Guillermo, de verdad, muchas gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes, David. Seguimos en contacto. Nosotros, eso sí, nos despedimos después de escuchar esa reflexión que hacía Guillermo de la Barreda. Les dejamos con la programación habitual de Mírame Televisión y volvemos el jueves con más información y mañana, como saben, en el especial de la tertulia a las 9 de la noche este miércoles con Manuel Artiles y todo el equipo de Mírame Televisión. Seguiremos trabajando duro para ofrecerles información actualizada de todo lo que ocurre, eso sí, respetando las medidas de seguridad y evitando, como están viendo, pues el desplazamiento innecesario de invitados. Lo estamos haciendo todo gracias a las nuevas tecnologías y sobre todo gracias a que ustedes están ahí para ver el trabajo y para estar exigentes con nosotros. Tenemos que cumplir también nuestra responsabilidad en los medios de comunicación. Que pasen una feliz noche.